esperaba estar aquí hoy que no están, que porque la vida es así, vivimos por cambios. Es imposible que no tener cambios en la vida. Algunos son enormes, una muerte, un cambio de perder el trabajo, algo que cambia la vida por completo. Hay otros cambios muy chiquitos, que cuando alguien se mete delante de ti en el coche y ya no llega a tiempo a algo, realmente es a través de un cambio, porque tú tienes que cambiar tu manera de pensar de cómo llegar al sitio. Y la frustración que lleva un cambio pequeño puede ser más grande que un cambio gordo. Y me acuerdo que una vez hablando con una amiga que sobre después de casarse, sabe que soy soltera, pero que entonces no voy a aconsejar a los matrimonios cómo vivir, pero ella me dijo eso, que los cambios pequeños ha sido mucho más difícil de adaptarse a los cambios grandes, porque tú ves que va a vivir juntos, que va a hacer cosas, pero ella dice, y me dijo, claro, en el tiempo en que la tapa de pasta de dientes no está conectado, hoy no pasa. Pero había antes, claro, que lo echaba por un lado o otro, o ponerlo otra vez encima del tubo. Y no sé, ella dijo, para mí lo que me costaba más, mi marido nuevo nunca ponía otra vez la tapa encima del tubo, tan difícil no es. Y no, dice que para mí, el cambio más difícil para mí de asimilar fue ese cambio. Y dice, bueno, gracias a Dios que ha sido lo más difícil porque tú tienes dos opciones. Y muchas veces es así, tenemos opciones. Cuando nos enfrenta un cambio, tenemos opciones de cómo llevar el cambio. Y como sabéis que lo que han vivido en otro país han tenido cambios grandes. Y sigue viviendo cambios que Paqui Curro seguro puede decir, incluso cuando vuelve ya a tu país, ves los cambios que está pasando mientras tú estés fuera. Y a veces cambios son difíciles también asimilar, porque tú piensas que aunque tú has cambiado de sitio, lo que está en tu sitio original sigue igual. Y no es así. Y entonces hay cambios, tenemos alrededor cambios, vamos a ver cambios hoy, vamos a tener. Y entonces hoy quiero hablar de personas que han pasado por cambios y algunos muy gordos en la Biblia. Vamos a ver varios ejemplos que espero que nos ayude de enfrentar a los cambios bien, porque mucho es actitud, mucho es saber cómo llevar un cambio. Y a veces incluso reconocer el cambio que está pasando. Porque a veces no cuesta los cambios buenos también. El nacimiento de un niño es una bendición, pero es un cambio para la familia. y es un cambio enorme, pero cómo lo lleva depende de cómo sale muchas veces. Así que vamos a empezar con Job, porque ¿quién ha vivido más cambio más grande en poco tiempo? Vamos a enfocarnos, yo he intentado buscar personas que han pasado por cambios grandes y mucho, levantándose de una manera por la mañana y acostándose de otra manera por la tarde. Porque estos son los cambios más obvios y más gordos, y entonces creo que en la historia de humanidad, por lo menos en la Biblia, que no hay ningún hombre y su esposa que ha pasado por un cambio más grande que Job y su esposa. Porque, ¿qué pasó? No vamos a entrar en todos los detalles leyendo toda la historia en la Biblia, porque es un libro entero. Pero en Job 1 habla, ¿qué pasó? En un día perdió sus 10 hijos. Todos sus rebaños, de ovejas, de camellas, de bueyes. Los criados que cuidaban de ellos también. Que si no conocen la historia, que os animo de mirar después en Job 1, que en un día pasó, ya perdida. Llegó otro mensajero. Pues yo soy la única sobreviviente, pero ha muerto todo. Llega otro que ha muerto todos, Y el hombre ahí... que tú dices, ¿cómo no va a reaccionar mal a todo eso?
Y vemos en Job 1, vamos a empezar con un buen ejemplo, porque en Job 1, el versículo 20, después de recibir todo ese mensaje en un día que no puedo imaginar, de que habían muerto sus hijos, habían muerto todas sus ovejas, todos sus camellos, todos sus bueyes y los criados que está cuidando de esos animales. Y la respuesta en 1:20 de ese libro de Job dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto por tristeza, y azoró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dijo Dios, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ya puedo acabar. que aquí tenemos ejemplo de una persona que ha pasado, que solo falta perder su esposa, en un sentido lo que quedaba en la vida, su casa y su esposa. Pero en ese momento no pecó. Y mucho es decir, ¿cómo está mi fe? Yo creo que los cambios nos enseñan muchas veces dónde está nuestra fe. Porque es fácil decir yo confío en Dios cuando todo va bajo de nuestro control. Porque realmente lo que pasa en un cambio es una pérdida de control. Porque pensamos que vamos así y de repente estamos así, o estamos así, o estamos así. En este caso, así para Job. Pero un cambio es una pérdida de control. Y aquí él perdió control de casi todo de su vida y dijo, pero este no ha sido mío. Esta cosa no era mío. Yo llego a ese mundo sin nada y voy a volver a la tierra sin nada. Entonces, estas cosas son de Dios. Y claro, en la misma prueba, en el mismo cambio, puede tener dos personas reacciones todos opuestos. Que no siempre reaccionamos iguales en uno que otro, porque su esposa, la pobre, que pasó lo mismo. Tener en cuenta que a veces que Job es el protagonista de este libro, pero la esposa también perdió 10 hijos y toda la riqueza de su casa estaba pasando mal también. Y a veces cuando un cambio es malo y de esa manera malo, lo difícil es la persona que puede darte más consuelo está pasando por lo mismo. Así que de buscar otra persona para ayudar de llevar un cambio bien, a veces cuesta cuando la persona más cercana que no puede ayudar porque está pasando por lo mismo. Y la cosa que la esposa de Job no reacciona igual, que en el versículo 9 de capítulo 2, un poco más adelante, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La misma circunstancia, en un sentido aún peor, porque en capítulo 2 es cuando Job también se cayó enfermo, cubierto de herida por todo el cuerpo. Y su mujer dice, hasta aquí. Busca ya la muerte y dice a Dios, te echo fuera. Y yo creo que es fácil a veces, bueno, se entiende en su tristeza, en todo eso. Pero que es curioso porque en la traducción aquí que dice que aún retienes tu integridad. Porque integridad es diferente que ánimo, es diferente que... Pero otra vez, ¿dónde está nuestra fe? En esa vida, y realmente lo vemos, ¿dónde está nuestra fe? Cuando hay cambios. Porque cuando la vida va no es bajo de nuestro control, digo, qué bien, ¿no? Vamos bien. Y un cambio y ya nos descuadra. Tenemos que saber cómo reaccionarnos. Y espero que ninguno de vosotros tengáis que pasar por una prueba tan grande como Job para aprender dónde está la fe.
Pero muchos de vosotros, os conozco la mayoría bastante bien, habéis pasado por pruebas grandes en vuestra vida, habéis pasado por cambios. Y habéis visto dónde está la fe. Y a veces sale súper bien, a veces no sale tan bueno. Pero tenemos aquí un ejemplo tan bueno de Job, de cómo llevar un cambio. Y claro, la tristeza pasó. Es que él no estaba alegre diciendo que bien, que ha perdido todo, mi familia y todo. Y después hay 30 capítulos de conversación con sus amigos y se ve lo mal que estaba pasando. Pero no perdió su integridad, que su fe estaba ahí. Yo confío en Dios. Y más adelante dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién creo. Y muchas veces cuando estamos en un cambio, esa es la única cosa que sabemos. Cuando está todo fuera, podemos decir, mi Dios no cambia. Yo sé quién es mi Dios. Y otro ejemplo, porque a veces pasan cosas buenas y no reaccionamos bien tampoco. Y en ese vamos a 1 de Samuel, porque en 1 de Samuel que vemos que un hombre se levantó un día, que se llama Saúl. Se levantó un día y claro, un cambio en su plan seguro porque se levantó de enterarse que las asnas, los burros de su familia estaban perdidos. Y por lo que no ha vivido en el campo no entendéis. Porque llega alguien que dice que está perdido la vaca, está perdido la oveja. Yo me acuerdo perfectamente de mi familia. Y ya deja todo lo que está haciendo. Da igual porque tiene que buscar los animales. Porque corren, que puede estar en cualquier sitio, están en peligros. La vaca hoy en día, claro que si un choque con un coche que puede perder la vida, la vaca o la persona, es un peligro grande. En mi país que puede multar un campesino si su vaca está en la calle y muere una persona. Puede pasar un juicio. Entonces, Saúl, en 1 de Samuel, se levantó y tenía que ir y buscar a la vaca. Y la vaca no, la asno, en el capítulo 9. ¿Y qué encontró ahí? Encontró el profeta del tiempo, que es Samuel. Y Samuel, al conocer Samuel, de repente está viviendo otra cosa. Él entró, Saúl, y Samuel dice, tú vas a ser el rey de Israel. El primer rey. Tú vas a tener una vida diferente. Qué bien, ¿no? Ser rey, tener todo control sobre el país, toda la gente va a seguirte. Y es interesante porque en el siguiente capítulo, en 1 de Samuel 10, el versículo 20, hay aquí que cuenta básicamente la presentación del rey. Porque la gente pidieron a Samuel un rey hace un tiempo, tenía que buscarlo y por fin Saúl está ahí, tú vas a ser el rey. Además, los animales ya han vuelto a casa, entonces no te preocupes. Y en el capítulo 10, versículo 20, diciendo, porque Samuel dice que venga todo el mundo, que vamos a hablar, que voy a presentaros al rey. Y haciendo Samuel, en versículo 20, que se acercasen todas las tribus de Israel. Fue tomada la tribu de Benjamín, y hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido ahí aquel varón. ¿Dónde está? Que debería estar delante, esperando, anticipando que llama a su nombre. Pero no lo... Y siguiendo dice... Y respondió Jehová, porque no podían encontrarlo, he aquí que él está escondido entre el bagaje.
equipaje de los viajeros. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo al pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Y en un sentido, porque sabemos el fin de la historia de Saúl, que como rey no salió súper bien, como no confiaba en Dios nunca. Y es fácil para mí decir hoy, pues lo ve, en el momento más grande de su vida, ¿dónde estaba? Escondido. En el día más grande, en un día que debería celebrar su familia, que debería estar, él estaba escondido, que no quería ser rey. Entonces, esa es una opción. Cuando vienen los cambios podemos escondernos, pero no podemos esconder de Dios. El tema es eso, que Jehová sabía perfectamente dónde estaba Saúl en ese momento y tenía que buscarlo. Y yo no veo a Saúl como nuestro buen ejemplo de cómo enfrentar los cambios. Podemos retirarnos un poquito, asimilar los cambios. Pero escondernos, no funciona. Podéis, pero es que no funciona. El tema es que lo bueno del Señor, Él cumple sus propósitos en nuestras vidas. Y va a hacerlo de una manera o otra manera. Y puede ser pronto y puede ser más adelante. Pero Él va a cumplir lo que tiene que cumplir. Y tenemos la opción de enfrentarlo bien. Porque de una manera dice que era muy humilde, que no quería ser rey, muy humilde. Pero esconderse es más por miedo, no por humildad. Porque en humildad tú puedes decir, bueno, aquí estoy, no sé lo que estoy haciendo. Además fue el primer rey de Israel. En un sentido tú puedes decir, bueno, se entiende. No había ningún ejemplo para seguir, no había ninguno antes de él. Entonces tú dices, pero tú dices en humildad, pues mira, voy a intentar. Con la ayuda del Señor voy a intentar llevarlo bien, pero no lo hizo. Entonces, en ese momento, con los ejemplos de Saúl, se ve que su relación, su fe no era muy fuerte en ese momento. De decir, Dios me ha elegido, voy a hacer lo que puedo. Job sí, dijo, Dios es bueno. Yo no sé, así que tenemos que seguir adelante. Y la cosa es que a veces viene un cambio y después otro cambio y otro cambio. Y vemos eso en el ejemplo de Ruth. Que Ruth es un libro muy chiquito, pero uno que a mí me encanta, ella nos da tantos ejemplos, porque fue una mujer que no fue del pueblo de Israel, se casó con un judío. Que la familia de su marido llegó a Moab en el tiempo de sequía y se casó con él y con su marido. ¿Y qué pasa? Su marido murió. Y ella no era de aquí, pero ella decidió de volver a Israel con su suegra. Que Naomi, que en un sentido que está viviendo los mismos cambios o peor, porque ese Naomi perdió su marido y sus 2 hijos. Y dije que me voy de ese país, que vuelvo a mi país, por lo menos voy a volver a mi casa. Entonces Ruth decidió, que vemos en Ruth 1, el versículo 16 a 18, que dice, porque Naomi dice, vete a casa, Ruth, vete porque la verdad, quédate aquí en tu casa, con tu gente, y saca una vida nueva, porque que ella, Naomi, iba, en un sentido, no lo dice, pero en un sentido iba a su pueblo para morir. Amargada totalmente. Ella dice eso, incluso cambió su nombre en ese tiempo a Mara, que significa amarga. Así que qué fuerte. Pero Ruth dijo en el versículo 16 del capítulo 1, no me ruegas que te deje y no me aparte de ti, porque de donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera vivirías, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios,
y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, y solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ella decidió de enfrentar este cambio siguiendo a Dios y siguiendo a su suegra, que yo supongo que es que faltan muchos detalles. La cosa es que la Biblia nos da mucha historia, pero nos faltan detalles siempre. Quiero saber cómo fue la relación entre la suegra y Ruth antes, no sabemos. Pero él decidió de enfrentar este cambio, de hacer otro cambio, de acompañar a su suegra, a su país y seguir a su Dios. Entonces Ruth, haciendo eso, ¿qué pasa? Tenía que ya enfrentar otra cultura, que para lo que sois extranjero, ha vivido en extranjero, que si quiere estudiar cómo vivir en extranjería, en extranjero, Ruth es un ejemplo increíble. Pero es otra predicación. Así que ella buscó la primera cosa que tiene que buscar cuando llega a un sitio nuevo, comida. Porque una cosa que tiene que hacer cuando está enfrentando cambios es mantenerse bien. Parece mentira, pero una cosa que yo tengo costumbre de preguntar a la gente cuando está pasando mal, ¿ha comido? ¿Y por qué? Porque si tú estás mal emocionalmente y no comes, ya físicamente estás peor. Y muchas veces no tenemos ganas de comer cuando nos encontramos mal, pero nuestro cuerpo necesita comida. Y ella iba a buscar, ¿y qué pasa? Que cuando vivimos los cambios bien, puede ser que cambie la vida por el bien. Porque ¿qué pasó a Ruth? Se fue a buscar comida, tenía un testimonio de vivir la cosa bien, incluso en el capítulo 2 de Ruth, en 11 y 12, su primer contacto con su futuro marido, que no sabía en ese momento. Pero en el versículo 11 del capítulo 2 dice, respondiendo, Boaz le dijo, he sabido todo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido de refugiarte. Tenemos que buscar refugio cuando pasamos mal los cambios. Y a veces necesitamos un cambio grande para empezar de nuevo, porque realmente es lo que hizo Ruth, fue de empezar desde cero. Tener en cuenta, llegando aquí, seguro la única persona que conoció fue su suegra. Empezando de cero, y a veces los cambios implica eso, vamos a empezar de nuevo, y salir adelante, pero lo hizo confiando en Dios. Entonces, porque esta parte no cambia, pero puede ser que sí, porque conocemos toda persona que en un cambio grande en su vida ha dejado de confiar en Dios. Ya, hasta aquí, la esposa de Job. Y no podemos esperar que las cosas salgan bien cuando no elegimos a seguir a Dios. Y los cambios están, es que sobre todo cuando son cambios tan difíciles como una muerte, que no se sanan las heridas así en un momento, ni mucho menos. Pero sí mejoran la cosa. Sale el tiempo, yo soy una persona que en un momento cuando muera alguien especial en tu vida, la primera cosa es solo dolor. Y es normal. Pero con el paso del tiempo empieza de acordar de las cosas buenas más que el dolor. Porque sobre todo cuando una persona es muy querida, tenemos muchas cosas, mucha memoria, muchos recuerdos buenos. Y con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Eso es lo que acordamos más que la muerte. Y eso es lo que pasa con los cambios. Los cambios grandes que vienen en su momento, eso,
Pero con el paso del tiempo pasa un par de cosas. Una, que ya tiene buenos recuerdos y hace más recuerdos en los sitios nuevos, que Ruth empezó de tener recuerdos ya de vivir en Israel, de salir, claro, en su caso que es una película de chicas, porque encontró un marido nuevo, que salió un hijo, que incluso que restauró la vida de su suegra. A través, y para mí es un ejemplo de cuando vivimos los cambios bien, puede afectar a la gente que tenemos alrededor. Así que no solo es importante para nosotros, es importante también para la persona que tenemos de cerca. Así que seguimos adelante porque vamos a estar aquí todo el día, pero que a veces viene, por ejemplo, José, que podemos estar todo el día. José ahí se levantó un día, su padre dijo, vete a buscar a tus hermanos a ver lo que está haciendo. Y se acabó el día en un pozo, esperando la muerte. Y al final fue un esclavo. Y un esclavo que al final tenía mucha responsabilidad, bueno, entre comillas, una buena vida ahí en Egipto, haciendo lo que podía, pero la mujer de su amo dice, está intentando acostarse conmigo, ya, a la cárcel, José. 3 años en la cárcel, viviendo lo mejor que podía, e incluso ayudando a la gente que llegaron, ayudando a los empleados del rey, con la esperanza de salir, y no lo ayudaron. Pero llegó su momento. Y además que su vida es un ejemplo, porque a veces en medio de los cambios no podemos asimilar lo que está pasando. Pero José nos dio versículos preciosos que son muy conocidos, pero son importantes. Yo creo que los cambios son difíciles de vivir a veces, pero cuando confiamos en Dios y conocemos quién es nuestro Dios y cómo nos ha llevado bien hasta hoy, podemos decir, yo no sé cómo voy a salir de eso, pero Dios me va a ayudar, porque me ha ayudado en el pasado, entonces me va a ayudar hoy. Entonces porque murió, sabéis la historia, llegó los hermanos buscando comida. José no solo salvó la vida de los egipcios, pero sus hermanos y toda su familia al final. Pero sus hermanos tuvieron miedo que había todavía problemas debajo de todo eso, y cuando murió su padre, ellos venían con miedo, y José dice, vamos a ver, hermanos. Bueno, no dice eso. En Génesis dice 50, versículo 18, dice, vinieron también sus hermanos después de la muerte de su padre, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo caminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es que si realmente creemos en un Dios que es soberano, que tiene poder, que tiene todo bajo su control, y los cambios realmente son perder control, es nosotros que perdimos control, no Dios. Él nos va a llevar donde Él quiere que estemos. Y si realmente creemos eso, al final podemos decir, y al principio también, no tenemos que esperar hasta el final para decir Dios ha sido fiel. Podemos decir desde el principio, Dios es fiel. Y será fiel. Pero que tenemos que dejar el control. Así que, y lo bueno, y voy a terminar con, bueno, por lo menos un ejemplo, sino 2, porque a veces no actuamos bien. Hemos visto, por ejemplo, Job, que reaccionó perfectamente, sin perder su integridad, que vemos que tenemos José, que estaba ahí confiando, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Es un estudio muy impresionante de ver la vida de José y la cantidad de veces que dice, pero Dios estaba con él.
Y eso es lo que donde tenemos que estar. Pero actitud es clave, porque, por ejemplo, Jonás. Tengo que confesar que Jonás para mí me cuesta, es un misionero que con mala actitud que no me gusta. Como misionero yo quiero que los misioneros se actúan bien y él, un llamado claro, pero de hacer qué. Es que se puede entender, el Señor me llamó a España. España es un paraíso para vivir. La comida es buena, que el tiempo es bueno, que yo digo a la gente, vivo en un postal. Y Jonás, llamado a predicar a sus enemigos, a Nínive, en medio del desierto. ¿Y quién quiere hacer eso? Pero si el Señor te llama, hay de actuar, ¿no? Pero un cambio grande. Pero y encima tú dices, bueno, él rechazó la oportunidad y ¿qué pasó? Que se quedó en el mar, en un pez. Y tú dices, bueno, ¿lo ves, Jonás? Quizá es un momento de rectificar la cosa. Y él lo hizo desde fuera. La cosa es que Jonás hizo lo que Dios le había pedido, pero con mala actitud. Porque ¿qué pasó? Él llegó, predicó y se convirtió toda la ciudad. Yo en pocas ocasiones que puedo decir un éxito más grande que Jonás. Como misionero, como predicador, que llega y todo el mundo dice, bueno, y hay razón. Vamos a seguir a Dios. Y en Jonás 4, él se fue del pueblo después en el capítulo 4, el versículo 1, y este es la actitud de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes de mal. Entonces, podemos vivir los cambios bien desde fuera y no agradar a Dios. Y lo bueno, porque todo ese versículo lleva razón. Dios es misericordioso, que tuvo misericordia de un pueblo que necesitaba a Dios. Y no sabemos lo final de esa historia, no sabemos cómo Jonás reaccionó después, porque tuvo una conversación aquí con Dios. Y básicamente Dios está diciendo, ¿pero qué quiere Jonás? Entonces, los cambios podemos vivirlo bien desde fuera y en eso es un poco de comparar con Job. Porque Job no lo digo solo con sus labios, lo vivió. Por eso no perdió su integridad en el cambio. Pero Jonás hizo lo bien, pero desde dentro sin querer. Entonces, y es importante. Porque sin cambiar de actitud no podemos seguir adelante. Y lo vemos en la vida de Pedro. Porque Pedro tuvo y es de verdad el último ejemplo. Pedro es representante de los discípulos. Porque los discípulos llegaron a la Santa Cena, la primera Santa Cena, y Jesús está diciendo, yo voy a morir. Ellos dicen, vale, maestro. Y Jesús lleva un tiempo que yo voy a morir. Voy a fallecer. Sí, maestro, vale. Y llegué a ese momento y puede leer en cualquiera de los evangelios, pero si vamos a Juan, que por fin Jesús está diciendo, ahora es el momento. Todo lo que te he enseñado hasta ese momento ha sido para hoy. Y en Juan, el capítulo 13, el versículo 36, dice,
y 36, de capítulo 13 de Juan. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y sabemos por otro evangelio que está, no, te sigo, Señor, no te preocupes, estoy contigo hasta la muerte. Y horas después están negándolo, diciendo, yo no conozco a este hombre. Y claro, y lo peor de toda esa historia es que al negar a Jesús la 3ª vez, ¿qué pasó? Jesús lo miró. Para mí es lo más difícil porque tú sin ver la cara de la persona no niegas, es malo, pero ya de saber que él incluso sabe, él sabía. Y Pedro lloró, pero lloró. Y no sabía, pero en ese momento tenía la oportunidad de comprar el cambio de otra manera. Porque Jesús le dio la oportunidad de restaurarse. Y en Juan 21, al fin del libro, que Jesús y Pedro tuvieron una conversación sobre el futuro y Pedro, claro, que Pedro sabía lo que había hecho. A veces sabemos que hemos actuado mal. Esa es la gran diferencia entre Pedro y Jonás. Jonás sabía que había actuado mal y estaba todavía así. Sí, estoy haciendo mal y quiero hacerlo mal. Pero Pedro está destruido, sin saber lo que iba a hacer. Y es curioso como Jesús nos trata a cada uno de la manera que nos ayuda a crecer. Porque Jesús no tenía que, Pedro, tú has hecho mal. ¿Sabes que tú has hecho mal? Pero tiene que saber dónde estaba Pedro. Y en Juan 21 tenía esta conversación. Y en 21:15 dice que cuando hubieron comido, siempre es bueno comer primero. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió de decirle a segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastoread mis ovejas. Y le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro lo entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en ese momento fue, en vez de decir, tú tienes que ponerte ya recto, Pedro no puede pasar otra vez. Desde el principio, nuestra fe, ¿dónde está nuestra relación con Jesús? Y Jesús dice, ¿me amas? Y Pedro está diciendo, sí. Y yo creo que es diferente. Si hubiera dicho hace un mes antes, hubiera dicho, sí, claro, te amo, Señor. Y ahora no sabemos el tono de voz que no sale en la Biblia, pero yo creo que ya Pedro está diciendo con un tono de entender lo que significa de amar a una persona. Además, en la traducción en griego que dice no que te amo, que te quiero. Porque entendía amar ya es más profundo, es estar dispuesto de perder la vida. Y sabía que no estaba a nivel. Y ya había posibilidades para Pedro para adelante. Y sabemos que ya vivía muchos más cambios, vivía más pruebas más grandes, pero seguía a Jesús. Y sabía ya Jesús estaba con él. Y eso es importante porque a veces no llevamos los cambios bien. Fallamos. Y lo bueno es el perdón de Jesús está ahí. Y podemos empezar desde cero. Podemos empezar como Ruth y empezar una vida nueva. A veces rectificar un poquito. A veces seguir adelante con José. Y decir,
aunque me pasa mal, yo voy a seguir, porque Dios, no por mí, pero porque Dios está, y tengo que seguirle. Así que espero que os ayude de tener herramientas para enfrentar los cambios, que acordarnos que sí, Jesús, que Dios está con nosotros. Y ha sido fiel. Si no tiene ejemplos suficientes aquí, yo creo que podríamos abrir ya el micro y casi todos podrían contar un cambio en que Dios ha sido fiel, porque después de fallar nos ha vuelto de hablar y saber que Dios va a estar con nosotros y nos ama, pero un montón. Así que vamos a seguir adelante, fieles. Si alguien quiere orar.